Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio. Hoy, gracias a la tecnología, que podemos llegar hasta la intimidad de sus hogares, a todos los que nos sintonizan a través de su teléfono o de su pantalla de televisor, le damos la bienvenida a este tema que vamos a continuar llevando para todos los hermanos de este crecimiento número 6 y también a todos aquellos que han querido ingresar a este enlace para escuchar este tema. Queremos llevar un mensaje de consuelo, un mensaje de fraternidad, un mensaje de amor a nuestros hermanos del crecimiento número 6 y, como ya lo dije, tal vez la familia que también está conectada viendo este video, o también aquellos que por uno u otro motivo hayan ingresado. Créame que no ha sido por gusto. El Señor ha querido que usted escuche este mensaje. Mi nombre es Francisco Aguilar, del Ministerio de Evangelización de la Comunidad Santa María de Guadalupe, y vamos a llevar un domingo más este tema después de la asamblea abierta o la asamblea de domingos que hoy en día ha tenido que llegar hasta sus hogares por medio de Facebook Live. Esperamos que usted se esté uniendo también a esas transmisiones, ya que ahí podemos también desde nuestros hogares alabar a nuestro Señor y también escuchar un tema de fortaleza, un tema que vaya a confortar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro quehacer, para que podamos continuar en sintonía, viviendo en comunidad, pero ahora desde nuestros hogares por causa de lo que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia del coronavirus. En esta ocasión queremos llevar un mensaje hasta tu casa, un mensaje que tal vez lo estamos necesitando. Alguien tal vez podría decir, no, ese mensaje no es para mí, pero en algún momento de nuestra vida, y más hoy en día en medio de esta dificultad que estamos pasando, el Señor sabe de que este mensaje podría en algún momento tocar tu corazón. Si estás pasando por tribulaciones, si estás pasando por enfermedades, si algún familiar tuyo ha tenido que verse afectado por la pandemia, o los problemas económicos que ahorita es muy común que en todas las casas los tengamos, y no solo en las casas, en los trabajos, bueno, en todo el país. Y diferentes problemas que puedan estar tocando ahorita en nuestro hogar, a veces tal vez problemas familiares, que el mismo estrés de lo que estamos viviendo lo pueda estar ocasionando, o en nuestras relaciones de pareja, de esposos, nuestras relaciones entre hijos y padres, muchos problemas que en este momento podamos estar pasando. Desde que hemos conocido del Señor, las palabras que Él nos lleva a nuestro corazón siempre nos hacen crecer. Siempre nos van a llevar por un camino que nos va a ir acercando cada día más a Él. Pero siempre va a venir algo que te va a querer apartar del camino del Señor. Y en este momento es muy probable que la aridez, es muy probable que el desánimo esté llegando a nosotros. Yo no sé usted si está extrañando los crecimientos, si está extrañando ir los domingos a la comunidad. Yo me imagino que sí. Todos los servidores lo estamos extrañando verlas a ustedes, ovejitas. Pero en esta ocasión que vivimos todo esto y en medio de esas luchas que tenemos, el Señor hoy te quiere decir, no te rindas. Y es el tema que vamos a tratar ahora, no te rindas. Que encuentres la fortaleza y que encuentres la esperanza en nuestro Señor, que es aquel que o es el único que la puede dar. Esa fortaleza que estamos necesitando hoy en día para confiar en el Señor, que vamos a salir de todo esto que estamos pasando, que vamos a salir de toda esta enfermedad, que vamos a lograr pasar todo esto. ¿Por qué? Porque estamos de la mano del Señor. Y no solamente los que nos están escuchando, muchas personas más también están confiando en el Señor. Somos más los que confiamos en el Señor que los que no. Eso téngalo por seguro. Entonces es mejor sumarnos a los que sí confiamos en Dios, y así todos unidos oramos y le pedimos al Señor porque todo esto termine, porque llegue su momento de que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a ver. Pero mientras tanto el Señor te dice, no te rindas. Y te lo va a decir por tu nombre. No te rindas. Todos los días, desde que tú te despiertas y comienzas a ver las noticias, no sé tú si en la mañana cuando te despiertas ves las noticias, cuántos casos nuevos de coronavirus,
¿Cuántas enfermedades más? ¿Cuántos muertos más? Si buscas los de tu municipio y ves, estamos creciendo hoy en esto, y tal vez el miedo pueda estar llegando. A muchas familias ya ha sido tocado por medio de algún familiar, aunque sea cercano o lejano, pero muchas familias ya se vieron afectadas por esto. Y es de humano sentir miedo. No es cosa de otro mundo. El mismo Jesús sintió miedo. Yo lo mencionaba hace poco en uno de los temas y traía la reflexión ese punto donde Jesús tenía que ir a la cruz y él sabía lo que iba a pasar y le dijo a su padre de que si era posible apartar ese trago amargo. Pero al final él hizo la voluntad del Padre y el Padre lo que hizo fue confortarlo, fortalecerlo, darle ánimos. El Padre nunca se quedó callado. Y aunque escucháramos en una de las palabras donde el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad no son unas palabras de derrota, son unas palabras de victoria, porque en el libro de Isaías lo menciona. Es un cántico al Señor donde inicia, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero finaliza con una victoria. Y en este momento ese es el caso. Yo no sé lo que tú estés pasando en tu hogar. No lo sé. Yo no sé cuáles son las dificultades que puedas estar pasando. Quisiera conocerlas para, no sé, poder ver en qué se puede ayudar. Pero el que los conoce a la perfección es Dios y en tu hogar. Pero Dios te dice ahora, no te rindas. Vas a salir de esto, yo estoy contigo, yo no te he abandonado. Voy a continuar contigo, dice el Señor. Jesús cuando vino a la tierra y comenzó a formar a sus discípulos, Jesús los instruyó sus enseñanzas iban encaminadas a que siempre se mantenieran firmes, a que siempre estuvieran de pie ante las tribulaciones. Y esto cuando otros estaban derrumbando en todos estos problemas. En la misma sociedad donde Jesús estuvo, tomó un grupo que creyó en él, tomó un grupo al que iba a instruir, al que le iba a enseñar todo este camino y cómo poder afrontar estas cosas para que estos después se lo enseñaran a otros. Pero en ese momento, cuando unos estaban confiando en el Señor, habían otros que no. Habían otros que se estaban derrumbando por el mismo tipo de problema. En ese entonces, el mayor problema que existía o la mayor enfermedad era la lepra. Habían muchas más, pero la lepra era aquella que se puede asemejar a la pandemia de hoy en día. ¿Por qué? Porque había que tener un distanciamiento. Uno no se podía acercar a las personas que tenían lepra. Y hoy en día alguien no se puede acercar a alguien que tenga coronavirus. Pero en aquel entonces el mismo miedo existía de tener que contagiarse. Entonces a las personas con lepra las apartaban. Pero viene Jesús, instruye a un grupo y les enseña cómo mantenerse de pie ante las tribulaciones. Que si fallaron o que fueron perfectos, sí fallaron. En muchas ocasiones también la fe tambaleó, la fe estuvo pensando si será cierto o no será cierto. Es normal, somos humanos. Pero el punto es nunca apartarnos del Señor. Nunca dejar de confiar en Él. ¿Cuántos días llevamos ya encerrados? Yo hasta la cuenta perdimos. ¿Cuántos días llevas ya en tu casa? Y más si no tienes el permiso de salir a trabajar. ¿Cuántos días llevas ya en tu casa? ¿Ya estás desesperado o desesperada? Yo me imagino que sí. ¿Por qué? Porque queremos regresar a lo normal de nuestras vidas, a lo que siempre hemos hecho. Queremos regresar nuevamente a ver a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudios. Queremos regresar a hacer todas aquellas cosas que tanto hacíamos. Pero hoy en día el Señor te dice, no te rindas, vas a salir de esto. Esto va a terminar. Pero por el momento es importante que tengamos que continuar, que tengamos que seguir este camino. Y aunque las tribulaciones o las preocupaciones o los miedos puedan ser muy difíciles.
Jesús nos advirtió que en este mundo estaremos siempre expuestos a todo tipo de tentaciones. Y no solamente a las tentaciones que nos hagan pecar en seducción, sino a las tentaciones, por ejemplo, de dejar de confiar en Dios, de dejar de creer en Él. Si en tu hogar, por ejemplo, has pasado la necesidad de alimentos, en ese momento preciso está la tentación de dejar de creer que Dios es nuestro Padre y que Dios nos va a alimentar de una u otra manera, que Él va a llevar ese sustento. Podríamos llegar a caer en esa tentación. De los desánimos, por ejemplo, de decir, yo ya no quiero saber nada de Dios, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Yo ya no quiero saber nada de esto porque mi familia ha caído ahorita en derrota, ha caído en estos problemas de desánimo. En las dificultades que se puedan dar también en nuestro hogar, o las dificultades también en nuestros trabajos. El miedo o la zozobra de pensar si vamos a perder nuestro empleo, si la empresa para la que trabajamos va a tener que cerrar. ¿Cómo vamos a llevar ese sustento a nuestros hogares? Esas tribulaciones que en muchas ocasiones nos hacen tener miedo. Pero Jesús, a la par de la tribulación, también pone otras palabras. Él no, en ningún momento nos dijo, no, miren, ustedes en este camino, si ustedes me aceptan a mí y siguen mi camino, jamás van a pasar por problemas. Jesús nunca dijo eso. Jesús lo advirtió. Y Jesús en todo momento a sus discípulos les decía de que van a tener que pasar por tribulaciones. Y Él se los advertía, pero los estaba preparando para ello. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús les da unas palabras y les dice, les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Palabra del Señor. En ese momento, Jesús sabía y conocía de antemano todo lo que ellos iban a tener que pasar. Y les decía, tengan ánimo. En el mundo tendrán que sufrir, pero yo he vencido al mundo. Cuando estamos en la escuela, en el colegio, y está nuestro maestro y nos enseña una operación matemática, nosotros tal vez antes no la conocemos. Él ya la conoce y conoce el resultado. Y nos la va a escribir y nos va a explicar cómo desglosar esa ecuación matemática para encontrar el resultado. Y cuando nos la ponen a prueba, otra operación matemática, y empezamos a quererla desglosar y decimos, ay, es que no me acuerdo cómo era aquí. Y empezamos en ese momento a querer recordar cómo teníamos que hacerla para encontrar la solución. A veces hasta el estrés y todo esto. Pero el que nos la enseñó es el maestro y él sabe cómo hacerla. Cuando nosotros acudimos al maestro y le decimos, mire, ¿cómo es que se hace? No me recuerdo. O él nos enseña y cuando terminamos esa ecuación matemática nos sentimos muy satisfechos que lo hemos logrado. Jesús de la misma manera les estaba enseñando a sus discípulos cómo tenían que pasar todo tipo de problemas, pero se los estaba enseñando a aquel que ya había vencido el mundo, que ya lo había vencido. Y solo una persona que realmente ha vencido los diferentes problemas sabe cómo enseñarle a otros. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Aquí en esta tierra muchos nos podemos ayudar, pero el principal del que tenemos que buscar la ayuda y la fortaleza es Jesús. Es Jesús. No sirve de mucho, digo de mucho porque ayuda bastante, pero no sirve de mucho si solamente buscamos la ayuda o solamente creemos que la ayuda, por ejemplo, va a venir de los alcaldes, del presidente, de la Asamblea Legislativa, de los diferentes órganos o diferentes ministerios del gobierno. Si dejamos de creer en Dios, si dejamos de confiar en Dios. Y ya estamos viendo que humanamente ellos no se logran poner de acuerdo. Pongámonos nosotros de acuerdo con el Señor.
Y mientras ellos, por ejemplo, como humanos arreglan sus problemas, nosotros arreglemos las cosas con el Señor. Y no importa la forma en que ellos vayan a tomar las cosas, mientras tú estés agarrado de la mano del Señor, nada te va a pasar. Porque Él te va a cuidar con su manto. Y si algo tiene que pasar, va a ser un proceso que vamos a tener que llevar, pero al final va a ser para bien, va a ser para una victoria, va a ser para que nuestro cuerpo, nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra alma queden todavía más fortalecidos. San Pablo, subraya la palabra vencer en Romanos capítulo 12, versículo 21, cuando dice, no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal con el bien. ¿Y cómo lo podemos aplicar esta cita bíblica en nuestra vida? ¿Cómo lo podríamos aplicar? Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer de que cuando algo nos hace falta, es algo que nosotros no lo podemos encontrar, no lo podemos conocer, o no vamos a poder encontrar esa solución. Y ese va a ser un mal para nosotros, porque vamos a dejar de confiar en Dios. Entonces, cuando ese mal llegue a nuestra vida, ese desánimo, esa desesperación, ese miedo llegue a nosotros, lo vamos a vencer con el bien. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Orando, rezando el rosario, leyendo su palabra, viendo la Santa Misa, aunque sea por el teléfono, llevándonos bien con nuestra familia. Todo eso va a ayudar a despejar nuestra mente, va a comenzar a despejar todos aquellos miedos que a veces se quedan aquí. Y vamos a comenzar a sentir paz. ¿Por qué? Porque en su palabra encontramos paz. En la Santa Misa encontramos paz. En el Santo Rosario encontramos paz. Encontramos armonía, unión. Y todo eso nos va a empezar a ayudar. Y así vamos a vencer el mal con el bien. Quiero invitarles a que tomen su Biblia. Vamos a leer una lectura con la cual vamos a meditar. Y está tomada de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo del 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Y nos dice así: bendito sea Dios, Padre de Cristo, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios. San Pablo le escribe a los Corintios en este momento, fortaleciéndolos en algo que también él ya había recibido. San Pablo ya había tenido que pasar por muchas tribulaciones en el momento que escribe esta carta. Y les habla con toda la seguridad y con toda firmeza de que ellos van a recibir también consuelo, así como él lo recibió. En el banquete de la vida, todo lo que Dios nos regala y todo lo que Dios nos da,
Inclúyase en esto familia, incluya amistad, incluya el don de ser cristianos, incluya en esto el tener un trabajo, el tener una casa, el tener sus cositas dentro de su hogar, el tener una esposa o un esposo, el tener hijos. Todas esas bendiciones que el Señor nos da es como un banquete de la vida, de cosas bellas, de cosas hermosas que el Señor nos regala. Pero ningún banquete puede estar completo si no lleva la copa del dolor. ¿Qué quiero decir con esto? De que en todas las situaciones que sean de bendición para nosotros, va a llevar en algún momento alguna prueba que vayamos a tener que pasar. Como crecimiento 6, por ejemplo, vieron en el crecimiento anterior, en el 5, el vencer la tentación, el vencer al demonio, vencer la carne, las 3 tentaciones que tuvo Jesús. Y todos estos temas nos ayudaban a ver que en algunos momentos íbamos a tener que pasar pruebas y las íbamos a tener que vencer. Entonces, en ese banquete de la vida que el Señor nos da, viene incluida en alguna manera también la copa del dolor. Esa copa que en todo eso que incluimos en el banquete, en algún momento también nos va a llevar hacia una prueba. Pero Dios nos dice en esta palabra que hemos meditado que vamos a encontrar el consuelo. Y cuando usted logre pasar esa dificultad ahorita, cuando logre pasar o sobrellevar esa copa del dolor, usted va a saber cómo lo enfrentó. Y eso va a servir para otras personas. Padres, por ejemplo, que han pasado por algunos problemas, ya saben cómo superarlos y eso se lo van a enseñar a sus hijos. Y se lo van a enseñar qué es lo que no deben hacer por errores que hayan cometido y cuál es la mejor manera que tienen que hacerlo. Y esa es la forma de enseñarles a otros cosas que nosotros también ya hemos pasado. En ningún momento en la iglesia, por ejemplo, y en todas las lecturas que hemos visto, nunca se nos ha engañado al decirnos que nunca vamos a pasar por problemas o como enfermedades estas que está pasando ahorita. Tal vez a veces nosotros creemos de que esta enfermedad nunca va a llegar a tocar a nuestro hogar. Y muchas veces estamos con esa esperanza y rogamos a Dios que no sea de esa manera. Pero si en algún momento llega a tocar nuestro hogar, que sea nuestro Señor el que nos ayude, el que nos fortalezca, que nos dé el discernimiento y la sabiduría de cómo poder llevar esa enfermedad o al familiar que tengamos que haya caído en eso, cómo poder convivir con esta enfermedad. En algún momento, cuando toda esta cuarentena termine, vamos a tener que aprender nuevas tradiciones, por ejemplo, de cómo poder enfrentar este tipo de enfermedad, cómo poder enfrentar esta enfermedad con nuestras familias, no tener que separarnos para toda la vida de ellos, pero sí tomar por un momento esa distancia que sea necesaria, atenderlo de la mejor manera, pero principalmente con las oraciones y tomando las mejores precauciones, por ejemplo. Pero cuando creemos de que esto jamás va a llegar a nuestra vida, a veces estamos creyendo mal, sí confiando en el Señor. Pero el problema es que cuando nosotros aseguramos al 100% que esto no va a llegar, y cuando de repente sí llega, creemos que Dios es malo. Creemos que Dios, a pesar de que mucho le oramos, Él quiso que llegara esa enfermedad por algún problema y comenzamos a poner muchas excusas. Y comenzamos a poner muchas situaciones a las que le echamos la culpa del por qué llegó a nuestra vida esa enfermedad. Y las cosas no son así. La enfermedad llega porque tal vez alguien se descuidó, se contagió, llegó. No es que Dios haya querido que eso suceda, pero Dios te va a ayudar en ese momento. Dios no te va a dejar solo en ese momento. Y es en lo que sí tienes que confiar, es en lo que sí debes de tener la seguridad plena. Si nosotros te dijéramos, no, en el nombre del Señor nosotros decimos que esa enfermedad jamás te va a tocar.
no fuéramos ni adivinos para esto. Quisiéramos decirlo con todo corazón. Y la fe nos puede hacer creer en eso. Pero si Dios permite que vayamos a pasar por una tribulación de esa, lo que sí puedes tener muy seguro y con mucha fe es que Dios no te va a dejar solo. Eso sí tenlo por seguro. Y eso sí te lo podemos decir con toda seguridad, de que Dios te va a fortalecer, de que Dios va a estar siempre contigo. Y en toda su palabra es lo que sí siempre nos promete, que siempre va a estar con nosotros. Todos los personajes que han pasado en la historia de la Biblia, desde los profetas, todos los relatos que hemos escuchado, todos han tenido que pasar por algún tipo de tribulación. Pero después de haberla pasado, después de haber sobrellevado todo esto, todas estas personas han sabido ayudar a otros. Han sido la luz para otros que han tenido también problemas. Y sabes lo bonito de esto, es de que en este momento hay otras personas que están pasando por unas dificultades diferentes a las tuyas y que tal vez esas tú ya las pasaste y tú eres la ayuda para ellos. Tú eres la ayuda de enseñarles cómo tú saliste de esa tribulación. Y tal vez la que tú estés pasando, otro también ya la pasó. Y es en la manera que Dios nos pone en comunidad. Y aunque en este momento no nos podamos reunir y ver físicamente, este es el objetivo de esto. Poder llevar una palabra, un mensaje a todos. Es bonito cuando nos escribimos y decimos, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo estás? ¿Has comido? ¿Tienes problemas? Y no solo porque tal vez tú la estés pasando muy mal, no quiere decir de que tú también puedes ayudar a otros. Con palabras tú puedes ayudar a otros. Y de lo poco que tú tienes, también tú puedes ayudar a otros que están pasando por problemas todavía peores. Y va a llegar el momento en que tú vas a recibir también la ayuda de parte de otros. Pero todo es cuestión de que no te rindas. Que no te rindas, que en ningún momento vayas a perder la fe, vayas a perder la esperanza de que todo esto en algún momento va a pasar. Y es muy probable que cuando esto pase, vayan a venir otro tipo de pruebas más adelante. Porque el camino del Señor se trata de eso, de ir fortaleciéndonos cada día más. Pero de la mano de Él, y confiando siempre en su palabra, vamos a ser más que vencedores. Vamos a tener siempre ese consuelo que el Señor nos dice. Tienes que aceptar la situación que se está pasando en primer lugar, para que en medio de esa situación puedas reconocer de que somos humanos, que somos débiles, que somos en este mundo solamente algo de paso. Nuestro verdadero lugar está en el cielo, donde nos espera el Señor. Pero mientras tanto, Él es el que nos está ayudando a llevar todo este camino aquí en la tierra, para que cuando nos encontremos con Él, vayamos a tener el mejor regalo de todos, la corona de la vida. Para terminar, quiero leerte un mensaje muy bonito que me llegó un día al correo y quiero compartirlos con ustedes. Si tú ya lo has escuchado antes, compártelo con los demás, cuéntaselos, ¿sí? Envía un audio y envíaselos a otros. Es un mensaje muy bonito. Y se llama Empuja la roca. Dios le dijo a su siervo, cada día empuja con todas tus fuerzas la gran roca que está junto a la puerta de tu cabaña. Les voy a invitar a que se vayan imaginando este relato. Dios le dijo a su siervo, cada día empuja con todas tus fuerzas la gran roca que está junto a la puerta de tu cabaña. El hombre hizo fielmente lo que el Señor le pidió día tras día. Antes de ir a sus trabajos, el hombre empujaba la gran piedra con todas sus fuerzas, pero ésta nunca se movía.
Después de muchos años, el siervo de Dios aún perseveraba obediente, pero comenzó a sentirse frustrado, pues la roca nunca se había movido ni un solo milímetro. Finalmente le dijo al Señor: Señor, ya estoy viejo, y cada día he empujado la roca, pero ésta no se ha movido. ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con profundo amor: Querido hijo, cuando te pedí que empujaras la roca, no era con el fin de que ésta se moviera. Quise más bien enseñarte a dominar tu cuerpo, a fortalecer tu alma por medio de la disciplina, a conocer tu fortaleza y tus límites. Empujando la roca con perseverancia, has aprendido a vencer la tentación del demonio que te decía que era inútil y has fortalecido tu fe. Además, yo sabía que tus enemigos eran fuertes y vendrían contra ti. Por eso quise que ejercitaras tu cuerpo. Gracias a tu perseverancia, empujando la piedra cada día, desarrollaste una gran fortaleza física y tus enemigos no han podido contra ti. Ahora eres fuerte espiritual y físicamente. Has vencido al demonio y a tus enemigos en la tierra. ¿Crees que fracasaste? Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era solamente ser obediente y empujar para que yo cumpla en ti mis designios. Lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Este mensaje nos lleva a encontrar y a reconocer de que Dios nos pide muchas veces en la vida muchas cosas. En primer lugar, que seamos fieles a Él, que seamos obedientes a Él. Y cuando nosotros estamos haciendo todo eso, pueden venir en la vida muchas situaciones en las que vamos a creer que hemos fracasado de todo lo que Dios nos ha pedido. Pero el problema es que nosotros no conocemos los pensamientos del Señor. Y los pensamientos de Él para nosotros son perfectos. Lo que el Señor haya decidido para nuestras vidas es perfecto, porque nos va a llevar a un camino de fortaleza espiritual, para que en otro momento vamos a fortalecer a otros, para que venzamos a los enemigos, como dice este relato. Y al final el Señor nos va a demostrar que hemos sido vencedores, no como nosotros lo estábamos creyendo, sino en lo que Él tenía pensado para nosotros. Y al final, hermano y hermana, de todos esos problemas, Dios va a mover la roca. Dios va a mover los problemas. Y vas a encontrar la paz y la tranquilidad que tanto has deseado. Solo confía en Él, no te rindas. Eso te pide el Señor. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esté con ustedes, en su hogar, en su familia y en sus corazones. Bendiciones a todos.